figura de director en una película? Sabemos que es el que dirige. Ok, muy bien. ¿Qué implica dirigir? Existe una zona donde había la mayor tasa de desaparecidos del mundo. Uno se preguntaba por qué. Y entonces descubres que de manera natural crece una planta que se llama la marihuana. No es una peli barata para el cine español, es una peli para el cine español es una peli tocha. Yo siempre digo que las historias, las aventuras no tienen sentido si no hay detrás una historia que haga cambiar a los personajes, ¿no? O sea, esto lo estáis viendo y ya se ha estrenado. Y ya la habré visto. Pero claro, todavía no. Entonces ahora estoy como diciendo, joder, que tengo ganas de verla. Muy buenas, os doy la bienvenida a la segunda temporada de Background Podcast, el programa sobre los entresijos del cine y el teatro, y por favor os pido que os suscribáis y nos sigáis en redes sociales para poder seguir ofreciendo este contenido. Yo soy Pablo Cortés, hoy tenemos con nosotros al director de Las Grandes Historias. Ya lo petó en 2019 con Adu, ganando el Goya a la mejor dirección, y ahora ha vuelto con su nuevo largometraje Valle de Sombras. Él es el director Salvador Calvo. Background Podcast con Pablo Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es muy bien. Aquí encantado de recibiros o de estar, ¿no? De visitaros, más bien. Con estar estamos bien. Exactamente. Bueno, acabo de mencionar Valle de Sombras, que es la nueva película, de la cual tengo bastantes preguntas, pero antes de ir a eso, primero quiero saber de dónde viene Salvador Calvo, quién es Salvador Calvo, dónde nació, cuándo, detalles, cosas un poco más. Vale, pues nací hace mucho tiempo, en 1970, o sea que tengo 53 tacos. Llevo, yo creo, desde que soy consciente queriendo ser director de cine. Desde pequeñito me encantaba contar historias, cogía la cámara de una V8 de mi padre cutre y con mis primos les utilizaba casi de cobayas para mis películas. Estudié Ciencias de la Información porque en mi época no existían las escuelas así de cine, había muy pocas y no había la oferta que hay hoy. ¿Qué estudiaste en la Complu, no? Y en la Complutense, Ciencias de la Información, la rama de imagen y sonido. Y bueno, ahí coincidí. Yo creo que soy del mismo año que Fernando León de Aranoa. También 2 años posterior a mí iba pues Alejandro Amenábar, Mateo Gil. Hostia, así de la quinta, todo prácticamente. Bueno, más o menos. Ya con la edad se va haciendo más estrecha la diferencia de edad. Has dicho que empezaste como muy pequeño con una cámara y con tus primos y tal, pero imagino que habría una precursión de eso, alguien que fomentase ese gusto por el cine. Sí. Mi padre. Obviamente mi padre fue guionista y fue director de programas en televisión española. Él era muy cinéfilo y bueno, pues siempre intentaba llevarme al cine, aunque no tuviera la edad suficiente, pues me colaba. En aquella época había acomodadores y les daba 100 pesetas y tal para que nos colara, aunque no tuviéramos la edad, para ver películas de Woody Allen, etcétera. Y ya decías el chanchullo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde siempre pues he estado viendo cine y yo creo que de ahí también me viene la pasión, ¿no? Hay una pregunta que tengo, que creo que va a hilar ya con Valle de Sombras, que también tiene que ver con un poco, tanto como con orígenes, como con vida y con trabajo, que es una cosa que más o menos hemos hablado por encima, que es el tema de la expresión de, por ejemplo, de cine de autor. Que muchas veces consideramos que el cine de autor son cosas más íntimas, más pequeñas, y que si alguien viese alguna de tus películas, diría, joder, esto, ¿cómo va a ser cine de autor? Si es como muy grande, muy hollywoodiense, historias enormes, tal, pero luego hablando contigo dices, hostia, sí es. Yo reivindico que hago el cine que me gustaría ver y evidentemente hay mucho de autor ahí, pero es verdad que no está como considerado como cine de autor como tal, ¿no? Parece que efectivamente el cine de autor está asociado a un cine pequeño, independiente y en el que, bueno, pues hay como una cierta repetición de esquemas o de personajes y sin embargo, bueno, pues en mi cine pues es un cine que habla de viajes, de choque de culturas, de cosas que a mí sí me interesan y de alguna manera sí hay autoría en eso, es decir, que yo tengo un tipo de cine o un tipo de historias que realmente me interesan, ¿no? Y de eso hablan mis películas. Claro, y como me decías, o sea, si has leído mucha literatura de viaje, aparte de todo lo que has viajado, sí. que me ha contado todo lo que ha viajado y dices, hostia, pues lo mismo sí que es de autor. Joder, pues de repente casa. Desde pequeño siempre me encantó viajar, o sea, yo
mucho dinero no tengo en el banco, o sea, si estuviéramos en la Resistencia, podría decir que siempre voy peladillo. Tengo 10 euros. Exactamente, o sea, voy justito. Y bueno, de hecho, siempre mis amigos se burlaban cariñosamente de mí, diciéndome que me iban a hacer una camiseta que pusiera Europa me aburre. Pero es verdad que me ha fascinado siempre, pues eso, conocer otras culturas, otras realidades, ¿no? Y eso te lo da el viajar y darte cuenta de que no eres el epicentro del mundo, sino que estás en un... Que eres una niñera exactamente, dentro del universo. Del universo y que hay otras muchas realidades. Y entonces eso siempre me ha parecido fascinante, ¿no? El choque cultural que le ocurre a muchos de los personajes. En el caso de Valle de Sombras, pues ahí contamos esa historia, ¿no? de un chaval que en principio, bueno, pues lo tiene todo y es muy, muy egoísta y un poco inmaduro, y como la vida le da una bofetada tremenda y tiene que cambiar y le pone de alguna manera en otra tesitura, ¿no? Tú eres muy conocido por África, digamos, pero en este caso te has ido al otro lado del mundo, te has ido a Asia con Valle de Sombras y has tirado más en la India. Sí, a mí el sudeste asiático siempre me ha fascinado. Entonces, bueno, pues esto obedecía un poco a... También es verdad que está basado en una realidad, o sea, es inspirado en hechos reales, porque en 1999 yo quería hacer un viaje con amigos a India, que al final hice, pero efectivamente, bueno, pues mirando en las guías de viajes, pues descubrí que efectivamente, bueno, pues había una zona que era un triángulo que le llamaban el Triángulo de las Bermudas de India, donde había un montón de desaparecidos, y eso me llamó muchísimo la atención y empecé a investigar, y de ahí, bueno, pues surge un poco la idea original de la película. ¿Se puede contar algo así como de sinopsis de la película? Sin hacer spoiler, claro, obviamente. Vamos a intentar no hacer spoiler porque esto es difícil. Es que creo que hay un par de detalles que dices, joder, quiero ir a verla. Es verdad, arranca con un thriller porque efectivamente existe una zona que es el Valle de Kulu, donde durante 5 o 6 años había la mayor tasa de desaparecidos del mundo. Sobre todo era gente joven. Y entonces uno se preguntaba por qué y tal. Y entonces descubres que es un valle que está irrigado por aguas termales, lo que provoca que haya una flora muchísimo más tropical que el resto de los valles del Himalaya, que son mucho más fríos. Y de manera natural crece una planta que se llama la marihuana. De forma natural. Y aparece por todos los sitios, ¿no? ¿Y qué provoca esto? Bueno, pues que ese sitio sea un centro de atención, o un centro al que acuden un montón de chavales de entre 18 y 30 años. Y entonces, bueno, pues un sitio que continuamente hacen raves, y ahí la gente hace balconing y pasan cosas. Y evidentemente, claro, eso contrasta con un sitio que es un valle que, según, digamos, las costumbres y la tradición india, pues es un valle sagrado para los sikhs, para los hinduistas. Encima hay una colonia, digamos, de tibetanos budistas en el exilio que viven allí. Entonces, una zona muy religiosa que contrasta mucho con este lugar donde van los chavales a divertirse. Además, le sumas que justo por ahí, por esos valles y tal, circula, digamos, toda la drogadura de Asia, que procede en su mayoría de Afganistán. Bueno, pues realmente es un sitio bastante peculiar, con una energía importante, y que nos parecía que era perfecto para contar nuestra historia, ¿no? O sea, que tenemos al personaje a que la vida le da una torta en un valle donde se mueve mucha droga y por ende hay mafias, y y pasan cosas. Sé que hay un detalle peculiar del rodaje, de cómo se rodó, y es que tuvisteis que volver a la India 2 veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitábamos que un río, que es un personaje bastante importante en la película, El río Zanskar. El río Zanskar estuviera helado. Entonces, para eso, bueno, pues teníamos que ir entre enero y febrero. O sea, prácticamente cada vez, además con el cambio climático, cada vez son menos el tiempo que permanece congelado. Entonces, ese río que se congela se convierte en una carretera para todas las aldeas del interior de esa zona. O sea, se usa cuando está congelado como... Claro, como una carretera. Y entonces es la única vía de comunicación entre un montón de pueblos que están perdidos en esa zona que ya es limítrofe con el Tíbet, y bueno, pues que está en plena cordillera del Himalaya. Y entonces, bueno, pues es verdad que todo el comercio de la zona se hace a través del río, y es la única vía de comunicación entre esos pueblos y la civilización. Claro, que es que si unes puntos da papel. Sí, tenía todos los factores, y yo creo que eso es lo que nos ayudó a convencer al final de hacer una peli que no es una peli barata,
barata para el cine español. Evidentemente no llega a ser una superproducción de Netflix, sino que es una peli de 5 millones. Pero bueno, que es una peli, ya digo, para el cine español es una peli tocha. Y es verdad que conseguimos convencerles porque efectivamente era una historia que reunía muchos ingredientes. O sea, tenía esa parte de thriller que hemos hablado antes, también tenía una parte de aventura y luego una parte de drama importante, porque al final, yo siempre digo, las historias, las aventuras no tienen sentido si no hay detrás una historia que haga cambiar a los personajes, ¿no? De alguna manera. Y eso era lo que mueve toda la historia, ¿no? Al final es una historia sobre el perdón, sobre cómo perdonarse a uno mismo. Hostia, vale. Ok. Joder, es que claro, yo todavía no la he visto. O sea, esto saldrá 10 días después del estreno. O sea, esto lo estáis viendo y ya se ha estrenado. Y ya la habré visto. Pero claro, todavía no. Entonces ahora estoy como diciendo, joder, qué putas ganas de verla. Ya, yo creo que, claro, combina muchas cosas. Además, es cine para ver en el cine. Si eso me decías, que es para ver en pantalla grande. Sí. Esto yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los cineastas, para que la gente, el público que en la pandemia abandonó el ir al cine, pues vuelva. Sobre todo el público adulto, porque yo creo que el público joven, de alguna manera, ha seguido siendo... Sí, el joven, familiar, el familiar, efectivamente, ese se ha mantenido, pero el público adulto sí que es verdad que ha abandonado ya la sala de cine y hay como desgraciadamente, un abandono de esa costumbre de ir al cine que todos teníamos, pues antes, pues 1 o 2 veces a la semana, ¿no? De decir, hostia, me voy a ver una gran historia. Tengo entendido que aparte de un cast de actores, también contasteis con mucha gente nativa de la zona. O sea, eso también complica un rodaje. Sí. O sea, por ejemplo, en la primera parte de la peli que rodamos en febrero, a principios de febrero, íbamos 12 personas de equipo de España. Que es poquísimo. Es nada. Es nada. Es lo justo. Es nada, justísimo. Vamos. Bueno, pues es verdad que se hizo tirando mucho de un equipo que tenía muchísimas ganas y que de alguna manera yo hice cast para ese equipo porque sí que es verdad que nos jugábamos mucho. Hemos estado rodando a 6.000 metros de altitud, que está por encima del campamento base del Everest. Para que te hagas una idea. La de oxígeno iba ahí cortitos. Sí, te puedo decir que, o sea, yo al final de la jornada me dolía toda la cabeza por aquí y tal, que es, bueno, el principio del mal de altura y que normalmente, pues, cuando empiezas a notar, ¿sabes? Ya mareos y convulsiones y tal, no sé qué, tienes que bajar urgentemente. Sí, porque si no la presión porque efectivamente, si no, te puede dar una embolia. Bueno, pues hemos luchado con eso, hemos tenido avalanchas en el camino, nos ha pasado de todo. Pero quiero decirte que, por suerte, hemos librado todo de buena manera y se ha llegado a término y se ha hecho la peli en los tiempos que teníamos, en 7 semanas, que es poquísimo para una también. Peli de este calibre. Entonces, hay que llevarla absolutamente planificada. Para esta historia habéis contado con Miguel Herrán. Pregunta a lo mejor un poco absurda. ¿Por qué Miguel Herrán? Sé que hay algo por ahí. ¿Hay algún motivo por ahí? ¿Hay algún motivo? No, pues Miguel realmente surgió porque yo cuando hice Los Últimos de Filipinas tenía, o sea, Enrique Cerezo, que era el productor, tenía clarísimo que quería a los mejores actores. Entonces yo tiré alto y dije, yo quiero a Luis Tosar, a Javi Gutiérrez, a Carlos Hipólito, a Eduard Fernández, a Carra Elejalde. O sea, la verdad que tenía parte de... Es un buen elenco. Buen elenco. Y luego necesitábamos también 5 chavales jóvenes. Y ahí yo creo que no tuve mal ojo en aquel entonces, porque junté a Álvaro Cervantes con Miguel Herrán, con Patrick Criado, con Emilio Palacios y con Ricardo Gómez, que hoy día se ha demostrado que estos chavales han venido para quedarse. Muy bien. Y es verdad, ahí conocí a Miguel en un papelito muy pequeñito que tenía en la peli, pero ya me di cuenta que tenía algo, él tenía algo en la mirada que te contaba y que transmitía, ¿sabes? Simplemente poniéndole la cámara enfrente. Y aventurero, además. Y efectivamente, bueno, también tenía esa parte de tío que le encanta la escalada, que le encanta la montaña, que también era fundamental. Tenía que estar en buena forma física para hacer la peli, porque la peli era muy exigente. Ya veréis que realmente hay cosas que de repente, bueno, pues tirarte a un río helado, con un casi medieval de montaña, de lana, de merino, bueno, era complicado.
complicadísimo. Sí, que hay que estar preparado, si no estás en buena forma cascas. física, o sea, creo que hubiéramos palmado, ¿no? Porque además no había tiempo. Entonces sí que necesitábamos que el actor a la primera prácticamente le hiciera. Entonces, bueno, Miguel, la verdad es que no falló en eso y lo ha hecho impresionante. Bueno, yo creo que está soberbio en la película. Ahora quiero preguntarte sobre dirección de cine, que eso ya se nos escapa un poco, yo creo que a todos, o a la gente común, corriente, o incluso a los actores, que no tenemos mucha idea de qué o quién es la figura de director en una película. Sabemos que es el que dirige, ok, muy bien. ¿Qué implica dirigir? Evidentemente, yo creo que la dirección implica coordinar a un equipo, coordinarles y sacar lo mejor de cada departamento, ¿no? Y siempre defendiendo un punto de vista. Eso está clarísimo. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que un buen director tendría que saber de guión, de dirección de actores y que eso es, digamos, una de las grandes lagunas por lo menos a nivel educativo en España, y luego de realización, de cómo contar una historia utilizando el lenguaje visual. Tirando de la dirección de actor, perdona que te corte, tú estudiaste dirección actoral, pero es que además también estudiaste en interpretación en Coraza, o sea, Estudié con Coraza y con Alicia Hermida en La Barraca por ver los dos puntos de vista, y yo lo que hice fue pues acudir a Juan Carlos Coraza pues a través de Alicia Borrachero, que había estado dando clases allí, y pues me puso en contacto con Juan Carlos y me apunté como oyente, en principio como oyente, pero luego él realmente me sacaba a hacer los ejercicios. Que sepa realmente qué se siente. Fue ponerme en el otro lado y entender de alguna manera al actor, y bueno, pues yo creo que eso me sirvió para de alguna manera, bueno, pues poderme enfrentar a los actores sin miedo y con respeto y con empatía, ¿no? Sí, que sabiendo es fundamental. un poco por dónde hay que tirar y tal. O sea, yo a nivel actoral pocas veces me han dirigido directores que han hecho algo de interpretación y la diferencia es abismal. Bueno, es más, hace un par de años, seguramente ni te acuerdes, yo fui a un curso tuyo. Sí, no, es normal, coño, que hay 2000 cursos al año y somos un porrón de gente. Pero fue uno de los cursos en los que dije, joder, qué bien me están dirigiendo y no sé por qué. Claro, luego me enteré que habías hecho dirección actoral, que habías estudiado algo de interpretación y dije, joder, la diferencia, ¿cómo se nota? Por eso creo que un director tiene que saber de todo, tiene que saber de guión, tiene que saber de contar la historia en planos, y tiene que saber también utilizar el arma que emplea para contar historias, que son los actores, ¿no? Entonces, cuanto más empatices con el actor y sepas qué es lo que necesita, se lo podrás dar y podrás hacer que el actor, evidentemente, esté mejor, que al final de eso se trata, ¿no? De conseguir que esté lo más orgánico posible, lo más de verdad posible, para contar tu historia. Luego, aparte, en rodaje, bueno, digamos que siempre está la figura de director y ayudante de dirección. Y por algún motivo siempre se dice que el jefe de un rodaje es el ayudante de dirección. Bueno, ¿Por qué? a ver, ¿Cuál es la explicación? Porque a mí eso me peta la cabeza. Digo, evidentemente el ayudante de dirección es el que lleva el termómetro, digamos, del rodaje, y lleva de alguna manera la ejecución de un rodaje. Pero bueno, el alma la tiene que tener el director, lógicamente. Entonces, el ayudante de dirección va a coordinar a todos los equipos, pero el director va a decir lo que tiene que hacer cada equipo. Quiero decir, yo siempre me rodeo de buenos equipos, eso es la realidad. ¿Y la clave? Y la clave, yo creo que para hacer una película, porque al final no nos engañemos, hacer un cine es un acto grupal o coral. Tal cual. Sí, es verdad que siempre se dice la película de tal director, pero en realidad detrás de ese director hay buenísimos técnicos, normalmente, si la peli es buena. Sí. Eso es así. O sea, si son malos técnicos, es muy raro que la peli sea buena. Claro. Entonces, evidentemente, hay que rodearse de buenos técnicos. A mí me gustan los técnicos que de alguna manera discuten contigo, no que acatan órdenes, sino que te cuestionan. Que cuestionan y que te aportan cosas para mejorar la película. Y luego, evidentemente, tú tienes que poner el punto de vista. Y de alguna manera, yo, por ejemplo, soy muy conocido, entre comillas, en la industria porque mis lecturas de guión son eternas, ¿En serio? las técnicas. Pero es porque me gusta no reunirme primero con arte, después con vestuario y después con fotografía, sino tenerles a todos juntos y que todos sepan que todos estamos remando en la misma dirección. Desde el inicio. Claro. Entonces, de repente, el contarles cuál es el enfoque que queremos darle a la película. Porque al final, una cosa tan sencilla
sencilla como la fotografía no solo la hace la luz, la hace el vestuario, la hace el maquillaje, la hace el arte. O sea, yo recuerdo una serie, que no voy a decir el nombre, que era una serie policíaca que queríamos hacer pues tipo CSI, ¿sabes? Y la historia es que de repente se le ocurrió al de arte y a la productora ejecutiva poner las sillas naranjas. Y yo decía, es que va a la contra. Eso parece que de repente es el deseo en lugar de una comisaría, ¿sabes? O sea, por una silla naranja. No, pero es que funciona muy bien porque le contrasta. Y yo decía, ya, pero es que vas a la contra. O sea, no puedes hacer una serie policíaca con una comisaría que tiene las sillas naranjas. Sí, rompe un poco la estética. Realmente se te va la mirada ahí. Entonces me pasaba el día discutiendo y con los actores ya los metí en la historia de tapar siempre que podíamos las sillas, porque era imposible. O sea, según entres, pon la chaqueta encima, exactamente, siéntate, o sea, hacíamos todo tipo de trucos para intentar evitar que se viera el color naranja, que ya te digo que obedecía más, parecía una sitcom. Entonces, bueno, pero esto me pasó también cuando me acuerdo que firmé un contrato de 2 años con Telecinco y a cambio de una película. Y entonces, bueno, pues en ese tiempo me mandaron a hacer como varios proyectos que tenían ahí. Entre medias, que aparte... que habían tal. Había uno en concreto que era la serie Sin tetas no hay paraíso, en el que habían echado a 2 de los directores que habían arrancado el proyecto. Entonces me mandaron ahí a ver qué podía hacer y yo lo primero que me encontré es que, joder, supuestamente estábamos contando un policíaco y de repente las casas eran de color verde, amarillo, de repente tenían, yo qué sé, todo los actores iban vestidos de colorines y yo decía, es que esto estéticamente nos lleva a una sitcom, es que no nos puede llevar nunca a una serie policíaca. Claro, ahora entiendo por qué en tu IMDb son todo cosas súper historias, no sé qué, y de repente Sin tetas no hay paraíso. Y dices, ¿en serio? Coño, no sabía, no pensaba yo que... Bueno, los contratos. Los contratos. El truco. Entonces, efectivamente. Bueno, a ver, hay que hacer de todo y en esta, vida, evidentemente, tal. Pero yo estoy muy contento con el resultado que quedó al final y que fue un exitazo de la serie. Tengo una pregunta que es, ¿cómo decides qué guiones hacer? O sea, ¿cómo decides qué vas a dirigir y qué no? Bueno, a ver... Porque te llegarán varios guiones, imagino. Sí, pero de todas maneras, mira, o sea, en general procuro estar en los procesos desde el inicio. Antes hablábamos de la autoría o no la autoría. Yo no suelo escribir mis guiones, pero sí que suelo estar en el argumento y en el proceso de desarrollo del guión. Es decir, yo tengo la suerte de haber trabajado con magníficos guionistas, entre ellos pues Alejandro Hernández, que es como si fuera mi hermano ya, y tal, que es... Sí, lo que habéis hecho juntos. Hemos hecho todas mis casi pelis, todo. Y tal, mis cortos, un par de series, o sea, tal cual. Y realmente pues es un lujazo. Pero también he trabajado con Jorge Guerrica Echevarría, que es uno de los mejores guionistas de este país, con Antonio Hernández Centeno, que también es un guionista maravilloso y con el que he contado historias interesantísimas. He currado también con Michel Gaztambide, que es el habitual guionista de Urbizu, o sea que también es un lujazo trabajar con él. Entonces siempre procuro que ellos escriban, que escriben mejor que yo, pero sí están en todo el proceso de creación de la serie o de la película. Y entonces de alguna manera hacerla también mía, ¿no? Convertirla en algo mío. Quería preguntarte, porque el tiempo empieza a irse, por desgracia, me tengo como 2 o 3 preguntitas que sí que me apetece conocer. Una de ellas es si tienes alguna inspiración en otras películas o directores a la hora de dirigir, elegir la forma de los planos, de la narrativa. Bueno, evidentemente hay directores, a mí me encanta Kubrick, me encanta Scorsese, me encanta Spielberg, bueno, hay un montón de directores que me gustan, pero es verdad que si yo pudiera robarle la filmografía a alguien sería Peter Weir, realmente, porque es verdad que entronca mucho con el tipo de pelis que a mí me gustan. Yo que sé, por ejemplo, también un autor que no está tan considerado como autor, pero que a mí me fascinaba también, era Alan Parker, y me parecía que el género que tocaba, lo tocaba de puta madre y podía hacerte un thriller, digamos, con tintes sobrenaturales, como era El corazón del ángel, pero luego te hacía Mississippi, Arde Mississippi, que era tema racial en el sur de Estados Unidos. No sé, era capaz de hacerte Fama, El muro de Pink Floyd. O sea, era capaz de tocar todos los palos y lo hacía siempre bien, ¿no? Ese es un tipo de director que yo reivindico, que me parece que son igualmente autores, pero que al no
haber seguido siempre la repetición, digamos, de temática y tal, se les considera como menos autores, pero sin embargo, pues a mí me fascinan. ¿Cuánto dirías que hay de tecnicismos y cuánto hay de intuición a la hora de dirigir? Creo que sinceramente hay que conocer la técnica y hay que controlarla porque es una herramienta que vas a necesitar. Y luego hay una parte que es tu alma y tu punto de vista y la emoción que tú desprendas, que bueno, pues que también tiene que estar, ¿no? Yo creo que la combinación de ambas ¿Así en porcentajes? ¿En porcentajes? Más o menos, que digas, pues no, mira. o sea, creo que es más importante el alma que lo técnico, Ok. pero pues, te diría pues un 60-40, ¿sabes? Un 60 de alma. De alma y tal, incluso más. O sea, puedes hacer una cosa imperfecta técnicamente y que tenga muchísima alma. Y que llegue y que llegue. digas... Y que eso es al final lo importante. Realmente lo que hacemos estamos contando historias y hay veces que un plano que esté desenfocado no pasa nada. Lo importante es que el actor en ese momento, hostia, estaba en un momento de gracia y estaba transmitiendo muchísimo y eso ha quedado ahí. Y da igual que se desenfoque un segundo. El espectador ni se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, o sea, efectivamente. Eso somos nosotros que nos entramos en paranoia, pero el espectador realmente está en la historia y si no está en la historia, mal. Tal cual. ¿Sabes? Tal cual. Eso sí que estamos haciendo algo mal. Eso sí que es peligroso. Si está mirando el paisaje y pensando en la banda sonora, es que estamos haciendo algo mal. Joder, tal cual. Bueno, tenemos que ir cerrando. Antes de cerrar, vamos a hacer la ronda de preguntas rápidas. Ahora se llama preguntas más o menos rápidas. Vamos con ello. Primera, ¿qué consideras un éxito en la vida? Tener un hijo. Ok. Joder. Sí. Está fuerte. Sí, fuerte. No, hombre, es verdad. Esto es de las cosas que yo más orgulloso me siento. Más que un Goya, más que un Oscar. ¿Qué edad tiene tu hija? Casi 6. Casi 6. Bueno, pues esperemos que cuando tenga un poco más de edad pueda ver esta entrevista. Sí, y cuando llegue esta pregunta diga... ¡Ay! Joder, bueno, papá. mírate la dedicatoria de la película. Ok, de la de Valle de Sombras. Sí. Ok. Los agradecimientos. Vale, estaré atento. Entenderás. Estaré atento. Segunda, ¿prefieres cine o series? Cine. ¿Por qué? Porque me ha costado muchísimo llegar a hacerlo y porque sí que es verdad que, bueno, pues siempre va, digamos, una visión más personal, ¿no?, del director. También porque cuesta más levantarlo. Y es verdad que hoy día mucha gente te dice, pero bueno, en las series tienes más dinero para trabajar y demás. Bueno, también depende de qué serie estés haciendo, ¿no? Tienes como la satisfacción de cumplir un reto. Siguiente, ¿algún consejo clave para quienes estén empezando en la dirección? Perseverar, apostar por lo que quieres ser y luchar hasta el final, que llega. A lo mejor te pasa como a mí, que eres, que estás nominado a Dirección Nobel con 38 años o 40, ¿no? ¿Sabes? Pero llega, al final llega. Siguiente, un cambio que harías de la industria. Muchos. Muchos. No, creo que sí que tenemos que apostar por traer de nuevo al público adulto al cine. Y hay que apostar con historias que interesen, que apetezca verlas en el cine de verdad. Siguiente, ¿te veremos algún día como director de teatro? Pues mira, no lo he hecho y he estado a punto un par de ocasiones y me gustaría. Puede que algún día te veamos como director de teatro. Yo no lo descarto, pero es verdad que quizás porque me gusta mucho, le tengo mucho respeto. Siguiente, como director, ¿qué consideras más importante? ¿La historia que cuentas o los premios? Hombre, la historia que cuento. Sí, bueno, que parece como muy tal, pero... Sí, la historia que cuento. O sea, sinceramente me parece más importante. O sea, yo intento no seguir las modas. O sea, contar las historias que me apetece contar. Y eso hay veces, por ejemplo, que me hace colocarme en un sitio que no es el de lo cool o lo de actualidad, ¿sabes? Sino que estoy en mi sitio. Intento tener esa conexión con el público, pero no trabajar para las modas, para lo que se lleva ahora o para lo que te pueden premiar. Y ser fiel a lo que quieres. Exactamente. Siguiente, ¿algún proyecto entre manos? ¿Algún proyecto ya futuro? Sí. ¿Sí? Bueno, una película que no va a dejar indiferente a nadie, que es muy potente, que se viaja, pero no se viaja tanto. ¿En qué fases está la película? Está escrita, está financiada y estamos en la fase de preparación. Técnicamente es muy complicada, complicada. Puedo decir que se llama La Fiera. La Fiera.
Fiera. Joder, vale, ok, el nombre Pero ya está eso, chulo. El nombre es chulo. Vale, o sea que lo mismo nos vemos de aquí a un año y medio otra vez. Exacto. Con otro Exactamente. estreno. Ojalá. Ojalá. Última pregunta, un sueño que lucharías por conseguir. O sea, el sueño personal, seguir haciendo películas, seguir haciendo cine y seguir intentando llevar a la gente a las salas, ¿no? Ok. A ver películas. Es verdad que me gusta el cine como motor de cambio, como algo que te genere preguntas y que te haga cuestionarte la vida. Y me parece que, bueno, pues que ahí tenemos una labor muy grande que hacer. Importante. Para pues, contar un poco, somos los cronistas de alguna manera del mundo, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha responsabilidad. Acabamos de hablar de Valle de Sombras, de la dirección de cine, que espero que nos haya quedado un poco más claro. A mí al menos sí. Bueno, A mí al espero menos sí, que obviamente. Luego están las dudas súper mega ultra técnicas, que para eso pues ya lo estudias. Sinceramente, doy muchas gracias al programa este que me he montado porque estoy aprendiendo un cojón Qué de la bien. industria, un montón. Así que bueno, os invito a todos y a todas a que veáis el resto de entrevistas porque de verdad merecen mucho la pena. Y ya estaría, ya hemos terminado. Pues muchas gracias por la pasión que le pones a esto y que eso lo hace diferente, seguro. Un placer. Pues nada, hasta luego. Chao.